Al hablar de la presión de la vena cava superior, hablamos que es de 0 a 8 milímetros de mercurio. Esto es porque es un gran vaso, es decir, que su visibilidad es grande y necesita de presiones bajas para aumentar el retorno venoso y que la sangre no quede estancada cuando llega al ventrículo derecho. Por esto mismo, el ventrículo derecho tiene esta misma presión. Si esto aumentara, la sangre fluiría más lento, disminuyendo el gasto cardíaco y por lo tanto el retorno venoso. Cuando hablamos de la presión en el ventrículo derecho, hablamos que es de 15 a 30 milímetros de mercurio. Es superior a la aurícula ya que tiene que realizar el trabajo de llevar la sangre hacia el tronco de la pulmonar. Su eyección sistólica y fracción de eyección es menor a la parte izquierda del corazón. Todo esto también es por la falta de resistencias periféricas y la presión del tronco de la pulmonar, que es la misma en la sistólica, es decir, en la etapa de empuje hacia los pulmones, de la sangre hacia los pulmones. Una presión más baja durante la diástole, que es de 4 a 12 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de los criterios de Dana Point, hablamos de los criterios para una hipertensión pulmonar. Cuando hablamos de esos criterios, hablamos de una hipertensión pulmonar improbable. Cuando decimos que es improbable, cuando hay una velocidad de insuficiencia tricúspida menor o igual a 2.8 m/s y una PAP menor o igual a 36 milímetros de mercurio, sin otros signos ecocardiográficos sugestivos de hipertensión pulmonar. Hay hipertensión pulmonar posible cuando hay una velocidad de insuficiencia tricúspida menor o igual a 2.8 milímetros por segundo y una PAP menor o igual a 36 milímetros de mercurio, con otros signos ecocardiográficos sugestivos de hipertensión pulmonar como un aumento en la velocidad de insuficiencia tricúspida y un aumento de la PAP. Esto hace otro signo que es una hipertensión pulmonar probable, cuando la velocidad de insuficiencia tricúspida es mayor o igual a 3.4 mililitros por segundo y una PAP mayor a 50 mililitros mmHg de mercurio, con o sin signos ecocardiográficos sugestivos de hipertensión pulmonar. Hola, les voy a hablar de la presión pulmonar en cuña. Bueno, este es un índice hemodinámico de los más usados junto al índice de la presión venosa central. Este se usa para medir la presión pulmonar y, valga la redundancia, la presión en cuña de la arteria pulmonar, que refleja la presión de la aurícula izquierda y la presión distólica al final del ventrículo izquierdo. Vamos a tener en cuenta que su valor de referencia es de 6 a 12 milímetros de mercurio. Esta presión en cuña se hace con frecuencia en una rama distal de las arterias pulmonares, que en ausencia de obstrucción de las venas pulmonares permite inferir la presión de la aurícula izquierda. A esta presión en cuña de las arterias pulmonares se le conoce como presión capilar pulmonar. Ahora vamos a hablar de la presión de la aurícula izquierda. Esta en su media es de 12 a 15 milímetros de mercurio, ya que si lo comparamos con la aurícula derecha, la presión de la aurícula izquierda es mayor, ya que esta recibe toda la circulación por parte de las pulmonares. Vamos a hablar de la presión del ventrículo izquierdo. En su media esta es de 140 sobre 12 milímetros de mercurio. Ok, vamos a hablar de la presión del ventrículo izquierdo. Esta en su media es de 140 sobre 12 milímetros de mercurio, ya que, como anteriormente lo expliqué, si comparamos el ventrículo izquierdo con el derecho, el ventrículo izquierdo tiene una presión mayor, ya que este tiene sus paredes más gruesas y tiene que contraerse para enviar toda la circulación al tronco aórtico. Ahora vamos a hablar de la presión del tronco aórtico. En la sístole es de 120 milímetros de mercurio, en la diástole es de 80 y en su media es de 90 a 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué es mayor en la sístole? Bueno, es mayor en la parte sistólica porque en esta parte es donde se contrae y es donde necesita mayor presión para enviar la sangre desoxigenada a los pulmones para que sea oxigenada. La ley de Frank-Starling se encuentra definida como la capacidad intrínseca que posee el corazón de responder a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo, lo cual quiere decir que en cuanto más se llena de sangre un ventrículo durante la sístole, mayor será el volumen de sangre expulsado durante la subsecuente contracción sistólica.
La contractilidad es la capacidad de acortamiento de las fibras miocárdicas durante la sístole. La contractilidad es altamente dependiente de las otras dos variables, la precarga y la poscarga. Otros factores que pueden afectar la contractilidad son la acidosis, la isquemia y los agentes vasoactivos. De acuerdo con la ley de Frank-Starling, se describe la capacidad del corazón para cambiar su fuerza de contracción y por tanto el volumen de latido, en respuesta a cambios en el retorno venoso, en donde un mayor volumen telediastólico conlleva un mayor estiramiento de las fibras miocárdicas, lo cual generará un mayor volumen sistólico. Por otra parte, la circulación arterial y venosa periférica se conocen como circulación de retorno, la cual se encuentra integrada por una amplia red de venas que llevan la sangre con menor porcentaje de oxígeno desde los diferentes tejidos al corazón, para que ésta sea oxigenada en los pulmones y de nuevo se devuelva a los tejidos a través de las arterias. Por otra parte, la circulación venosa es la porción del apartado circulatorio que recoge la sangre desde los capilares y los devuelve al corazón para que continúe su recorrido en nuevos ciclos circulatorios. Presión hidrostática. Encontramos 4 fuerzas que intervienen en la circulación capilar periférica, entre estas la presión hidrostática, la cual actúa de adentro hacia afuera, tratando de forzar la salida de líquido hacia el espacio pericapilar o intersticial. Su valor no es constante en toda la longitud del capilar, debido a que en su extremo proximal o arterial es alrededor de 30 milímetros de mercurio, debido a que esta llega con mucha más presión, a diferencia del extremo distal o venoso, en el cual se calcula aproximadamente 10 milímetros de mercurio, explicando así que la salida de líquido durante esta longitud del capilar produce una caída de esta presión. Por otra parte, la presión oncótica, o también conocida como coloidosmótica, es una forma de presión osmótica debida a las proteínas plasmáticas que encontramos en el compartimento vascular e intersticial. La presión oncótica del plasma es alrededor de 28 milímetros de mercurio y la del líquido intersticial es aproximadamente de unos 3 milímetros de mercurio. Esto se explica así. Como sabemos, los capilares sanguíneos son poco permeables a los compuestos derivados de pesos moleculares, como lo son las proteínas, las cuales tienden a acumularse en el plasma sanguíneo, por lo cual son menos abundantes en el líquido intersticial y de esta forma el valor de la presión oncótica será menor, mientras que en el interior de los capilares y el espacio intersticial se deriva una tendencia del agua a la compensación de dicha diferencia, en donde se presenta un retorno al capilar sanguíneo con cierta presión, que sería la presión oncótica capilar. Esta presión se opone al filtrado que finalmente se produce a través del endotelio capilar, gracias a que la presión hidrostática capilar supone la presión oncótica capilar. Y por último, la precarga se conoce como la precarga a una tensión pasiva en la red ventricular en el momento en que se inicia la contracción, la cual se encuentra determinada por el volumen diastólico final. Esta equivale a la longitud inicial en los estudios de fibra aislada. En situaciones fisiológicas se relaciona principalmente con el retorno venoso, en donde se observa que a mayor precarga o retorno venoso se incrementa el volumen de eyección, evidenciando así el esquema de relación presión-volumen, en el cual se puede observar los efectos de mayor retorno venoso de relación A y B, en el cual se produce un aumento del volumen diastólico final, lo cual producirá un volumen de eyección mayor. Por el contrario, si el llenado ventricular es menor, el volumen eyectivo también será menor. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo que es poscarga. Entonces, pues básicamente se va a llamar poscarga a la tensión con la que se contrae el ventrículo. Entonces, el componente fisiológico principal es la presión arterial, pero también depende de otras variables como el diámetro, el espesor y la pared ventricular. Al producirse aumentos de la presión arterial, se determina una mayor dificultad al vaciamiento.
Entonces, con una disminución transitoria de volumen eyectivo y un aumento que se mantiene y un aumento del volumen residual. Entonces, pues básicamente, si el retorno venoso se mantiene sin cambios, se produce un progresivo aumento de volumen diastólico ventricular, lo que permite pues un mayor vaciamiento y la recuperación de los volúmenes de eyección. Vamos a tener lo que es la presión arterial media, que básicamente pues va a ser la presión del ciclo cardíaco. Tenemos ya lo que es sístole y diástole. Entonces, pues básicamente tenemos la presión arterial media, que va a ser PAM, y pues que va a ser determinada por el gasto cardíaco, que va a ser GC, y por la resistencia vascular periférica, que va a ser RBP. Entonces, se va a sumar más la presión venosa central. Por lo general, la presión venosa central es aproximadamente a 0, por lo que nomás se va a multiplicar el gasto cardíaco con lo que es la resistencia vascular periférica, que nos va a dar un resultado aproximado de 70 a 105 milímetros de mercurio, y la resistencia que este puede llegar pues es básicamente de 205 milímetros de mercurio. Bueno, entonces vamos a tener lo que es el índice de resistencia vascular sistémica, que va a ser esa resistencia que le pone el vaso al flujo sanguíneo como tal, que pues también va a estar determinada por una fórmula con la cual se calcula a través del gradiente de presiones de la aorta hasta la aurícula derecha, y está inversamente relacionada con el flujo sanguíneo, que es lo que es el índice cardíaco. Entonces, pues básicamente tenemos el índice que va a ser restado por la presión arterial media y por la presión venosa central, que va a estar multiplicado por 80, que va a ser un número de conversiones de unidades sobre el índice cardíaco. Entonces esto nos va a dar un resultado normal de 1600 a 2400 D por segundo en metros cuadrados sobre centímetros a la 5. Bueno, vamos a tener lo que es la presión de perfusión renal, que pues básicamente está, lo que vamos a hacer es que a la presión arterial media le vamos a restar lo que es la presión intraabdominal y le vamos a sumar lo que es la presión de la vena renal, que nos va a dar esta fórmula. Entonces, pues básicamente la presión mínima de perfusión que se debe establecer pues va a ser de 60 milímetros de mercurio para que haya una autorregulación renal. Bueno, a menudo se van a confundir los conceptos de presión de perfusión, que es la PPR, y el flujo sanguíneo renal, que es la FSR, los cuales, si bien están íntimamente relacionados, no son estrictamente iguales. Presión venosa central. La definición de la presión venosa central consiste en hacer una medición de la presión existente en la vena cava o en la aurícula derecha. Esta presión se toma en centímetros de agua. Nos indica la relación entre volumen de ingreso del corazón y la efectividad con la que ésta lo eyecta. Conocer esta presión nos dará a conocer el parámetro del volumen sanguíneo circulante. Se introduce un catéter central a través de la vena yugular o subclavia y cuyo extremo más distal debe llegar como mínimo a la última porción de la vena cava o la aurícula derecha, y mediante una regla graduada de centímetros en la que se introduce suero fisiológico conectada al catéter mediante un sistema nos permite medir la presión en centímetros de agua que existe en la vena cava o en la aurícula derecha. Los valores normales de estos son en la vena cava entre 6 a 12 centímetros de agua y en la aurícula derecha entre 0 a 4 centímetros de agua. La contracción del miocardio, de la miocárdica de la precarga y la poscarga. La precarga es una medición o estimulación del volumen ventricular telediastólico final de la diástole y depende del estiramiento del músculo cardíaco previo a la contracción. Se relaciona, por tanto, con la longitud de los sarcómeros, pero como esta magnitud no puede determinarse, se utilizan otros índices para estimar la precarga.
Es el caso del volumen telediastólico al final de la presión telediastólica final. Y la poscarga es la presión de la pared miocárdica necesaria para vencer la resistencia o carga de presión que se opone en la eyección de sangre desde el ventrículo durante la sístole. A mayor poscarga, más presión debe desarrollar el ventrículo, lo que supone más trabajo y menos eficiencia de la contracción. La poscarga se relaciona primariamente con la resistencia periférica total resistente vascular sistémica y esta a su vez con cambios en el diámetro de los vasos de resistencia. El sistema renina-angiostensina y la capacidad de absorción del riñón. El aparato yuxtaglomerular se percata de que hay disminución de perfusión y secreta la renina. Y la renina se convierte en el angiostensinógeno secretado por el hígado. Y la renina lo convierte en angiostensina 1. Una vez formada la angiostensina 1 se convierte en angiostensina 2 y esto pasará en el pulmón por la enzima convertidora de angiostensina en el endotelio del pulmón. Esto produce todos estos efectos. Primero, estimular la hipófisis para que secrete ADH, hormona antidiurética para retener agua y reabsorber agua. Segundo, actúa en los receptores AT1 y usa vasoconstricción y aumenta la presión. En la glándula suprarrenal provoca la secreción de aldosterona. Esta secreción va a retener agua y sodio y va a eliminar hidrógeno y potasio para aumentar el volumen sanguíneo. Y la presión de perfusión cerebral o PPC es el gradiente de presión que causa el flujo de sangre al cerebro. El valor normal es de 60 a 70, debe ser mantenido entre los límites estrechos porque muy poca presión puede causar que el tejido cerebral entre en estado de isquemia y por mucho tiempo puede elevar la presión intracraneal. Ahora yo les voy a hablar sobre el transporte de oxígeno. Entonces, el transporte de oxígeno se realiza a partir de los pulmones hasta la célula. De esta manera podemos encontrar algunas alteraciones, ya sea en la liberación o en el aporte del oxígeno en diferentes niveles. Entonces tenemos que los factores determinantes del transporte de oxígeno se pueden separar en dos, en factores centrales y periféricos. Los factores centrales son el gasto cardíaco, el contenido central arterial de oxígeno, el cual está determinado por la PO2, la concentración de hemoglobina y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Los factores periféricos, que son pues en primer lugar el tono arteriolar, el cual determina la distribución del flujo sanguíneo, el cual a su vez depende del tono vasomotor, de la perfusión y de la viscosidad. Y en segundo lugar, la distancia que existe entre el capilar y la célula. Ahora voy a explicarlo. ¿Qué es el consumo de oxígeno? El consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que se consume o se utiliza en el organismo por unidad de tiempo. El consumo de oxígeno en los tejidos depende del oxígeno que es incorporado y transportado en la sangre gracias al aporte ventilatorio y a la capacidad cardiovascular. Ahora sobre la saturación venosa central, pues este es un método que evalúa de manera indirectamente la perfusión tisular al integrar el estado cardiopulmonar y el estado hemodinámico de diferentes situaciones clínicas como son enfermedades graves o cirugías mayores, enfermedades graves como sepsis grave y choque séptico, cirugía mayor, trauma grave e insuficiencias cardíacas. Ahora vamos a hablar de la rata de extracción de oxígeno. Entonces esta es la relación que existe entre el transporte y el consumo de oxígeno y es de aproximadamente del 20 al 25% y se puede calcular midiendo el gasto cardíaco, el contenido arterial y venoso de oxígeno.